Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar este video en vivo con la letra en llamas. Así que esperemos un momento que le estoy enviando la invitación. Buenas. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Se me ¿Todo escucha bien? bien? ¿Cómo? ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¿Me escuchas bien Sí, tú? sí, por el momento sí, todo bien. Bueno, bienvenida. Este es nuestro primer live o en directo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la habitación, sí, por la habitación de su Instagram, por la invitación. Me da mucho gusto poder ser la primera en habitar este espacio que están conformando, que ya ahora supongo que contaremos un poco de cada uno de los proyectos. Pero bueno, cuando me dijiste de la posibilidad de hacer esto, bueno, quedé encantada, la verdad. Así que bueno, genial. Qué bueno, qué bueno. Y un poco presentémonos, ¿no te parece? Para que las personas que no nos conozcan, ¿querés empezar vos? ¿Quién sos vos? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Por qué la letra en llamas? ¿Qué es lo que haces? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, soy Mariana, bueno, yo soy mexicana, estudié en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Letras Hispánicas, y bueno, desde ahí por siempre mi amor por la literatura. Bueno, hace 7 años vivo acá en Argentina, particularmente en Buenos Aires, y hace 4 años que ya tengo este proyecto de la letra en llamas, eh, que es un espacio en el cual doy talleres de literatura mexicana de distinto tipo, distintas temáticas. En febrero tuvimos un taller sobre Rulfo y bueno, así vamos variando, y lo que sí se ha mantenido como anualmente ha sido un club de lectura de la obra de escritoras mexicanas, que este es el 4 año que lo tenemos. Ese es un ciclo anual, digamos, leemos una autora distinta cada mes, así que estamos también en nuestro 4 año de ese ciclo. Se llama La letra en llamas, haciendo honor un poco a uno de los libros de Juan Rulfo, que es El llano en llamas, así que bueno, ahí como un diálogo literario. Sí, sí, me encanta el nombre. Además como que resuena mucho fonéticamente. Mucha L. Ahí tengo un Bueno, poquito. sí, está un poquito caluroso. Yo soy Marco Anex, soy licenciado en Psicología por acá por la Universidad de Buenos Aires y estoy hablando ahora de parte de Palabra Migrante, que es un colectivo, una red que armamos con algunos colegas trabajadores de la salud mental, en el cual queremos como visibilizar y problematizar también lo que es una perspectiva migrante en salud mental, ¿no? Y en ese aspecto nos llamó la atención tu proyecto, no solo por el tema, consideramos que la literatura puede jugar un rol muy importante en la salud mental, ha jugado un rol importante también en la migración, en las personas migrantes, y hay literatura que habla sobre migración, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo pensás vos esa relación entre literatura y migración, Mariana? Eh, ¿En qué sentido? Por ejemplo, el primer libro, este primer taller es de Brenda Navarro, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, Que hay algo que te pregunte y que ves del taller, me decís, no, esto lo vamos a ver en el taller, ¿eh? Por si acaso. Para que sepan. La idea es que se inscriban a tu taller. sí, tal cual. No, bueno, a ver, relaciones, literatura y migración, lo que vería son dos cosas. Uno que tiene que ver con libros que aborden la temática de migración, como muy claramente dentro de su trama narrativa. Bueno, como lo es justamente el primero de los libros que vamos a abordar en el taller de este año, que es este libro de Brenda Navarro, que se llama Ceniza en la boca, eh, y que habla de una familia que migra a España.
Así que bueno, particularmente en la literatura mexicana es un tema que está presente porque hay mucha migración mexicana, principalmente a Estados Unidos, con esto del sueño americano y demás, pero también hacia otras regiones. Creo que este libro de Brenda Navarro, como lo deja ver, que por un lado está esa migración que va hacia el norte de México, pero también hay otras migraciones, como esta que se da hacia España o hacia otros lugares, ¿no? Entonces, como temática es algo que está presente. De hecho, más adelante vamos a leer, ahora no me acuerdo exactamente el mes, pero bueno, en el feed del Instagram está todo el programa. Vamos a leer este texto de Silvia Aguilar Seleni, que se llama Basura, y este sí habla como de migración de México a Estados Unidos, qué pasa ahí en las fronteras, etcétera. Entonces, como temática creo que es algo presente en obras de literatura mexicana, pero no solo de mexicana. Creo que la migración hoy en día es un fenómeno como a nivel mundial y lo vemos en distintas obras. De hecho, acá tengo este otro que también me encanta, que tú también creo que lo conoces, Ocean Vuong, En la Tierra somos fugazmente grandiosos, que es la obra de... Hermoso. Me encantó. De un chico que migra con su familia a Estados Unidos, y bueno, ahí está también todo el tema del lenguaje, etcétera, ¿no? Digo, como para decir, está presente en la literatura mexicana, pero en un montón de otras literaturas, porque actualmente es un fenómeno que está bastante presente y que tiene que ver con poblaciones que por violencia, por situaciones económicas o demás, están siendo obligadas a dejar sus lugares de origen para trasladarse a otros territorios. Y ese tema, como cualquier otro que experimente el ser humano, también está presente en la literatura. Después creo que también hay otros cruces más allá de lo temático que son interesantes, que proponen estas literaturas y que tienen que ver con salir como del pensamiento de lo nacional, ¿no? Ya empezamos a ver una reflexión sobre el lenguaje, si es una migración que se da hacia otro país que habla el mismo idioma. Bueno, la misma reflexión sobre las variantes que tiene un mismo idioma, como lo puede ser el español, por ejemplo. Si es de alguien que migra a otro lugar, bueno, está también presente el tema de la traducción, de la posibilidad de comunicarse o no. Y bueno, todos estos temas son centrales porque tienen que ver directamente con la literatura, con la escritura, que es lenguaje. Entonces, en términos también de una propuesta estética, es interesante ver lo que va ocurriendo con este tipo de literaturas, que ya no se mueven entre el límite de lo, entre comillas, nacional, sino es algo como que se vuelve más fronterizo o problematiza justamente por eso esta noción de lo nacional, ¿no? Me gusta mucho esto que decís también, Mariana, porque hay no sé si la gente lo sabe, pero a veces circulan algunos mitos sobre las personas migrantes y como que parecieran que son así como tábulas rasas que llegan y como que consumen todo lo que el país puede ofrecer y como que no trajeran nada, ¿no? Y aquí algo de que tú hablas de todo este capital cultural que uno trae también, ¿no? Más allá de todo lo que es trabajo, fuerza, digamos, todo lo que hace, pagar impuestos, ¿no? Como lo pagamos todos, un capital cultural que, si la comunidad de destino se lo permite, enriquece un montón, ¿no? Tal cual. Y esto está lleno. Como amplía la visión del mundo. Que eso también me parece como muy interesante de todas estas propuestas, ¿no? Ver otras formas de ver el mundo que por ahí nosotros, quien sea, no tenemos por nuestras condiciones, no solo de dónde nacimos, sino por un montón de factores más. Creo que eso también es una cosa que abre un poco la visión. Sí, sí, y una forma también, en tu caso, que, no sé, es como una afirmación pregunta, ¿no? Porque me imagino que también en este encuentro de escritoras mexicanas es una forma también de tener una relación como con tus raíces, en donde naciste. Sí, de hecho, como que siento que este proyecto parte de dos cosas que yo no quería perder, y es como mi cercanía con la literatura, y por otro lado, sí, un poco como lo dices, ¿no? Lo pensé como una forma de mantenerme conectada con México, con lo que se produce allá. Cuando hablamos
muchas autoras, bueno, me resuena un montón de formas de hablar, que me recuerdan a mi país, ¿no? Más allá de que evidentemente hay propuestas que como acabamos de decir, ya se mueven en ámbitos más fronterizos y demás, ¿no? Pero sí, para mí creo que como persona que vive en otro país, es importante para poder vivir bien en el lugar donde uno está, también como mantener un vínculo de algo que nos guste, etcétera, con ese otro espacio, ¿no? Como para no sentir que todo es duelo, pues, no sé cómo decirlo, como Claro. hay algo que me mantiene ahí como cerca de, y bueno, eso también como me permite sentir ese contacto y a la vez seguir construyendo y haciendo como mi vida en donde hoy estoy eligiendo vivirla, que es acá en Argentina. Perfecto. Y las personas, primero, a ver, para que las quienes nos están escuchando, este próximo taller, el que empieza, ¿qué día es? ¿En qué horario? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cómo Buenísimo. sería? Lo que arranca ahora justamente es el Club de Lectura de Escritoras Mexicanas. Como digo, es su cuarto año en el que ya lo estamos haciendo. Arrancamos este martes 28 de febrero con esta obra que es Ceniza en la boca de Brenda Navarro, y la propuesta es leer una autora por mes hasta el mes de noviembre. Bueno, lo voy a decir en desorden, pero bueno, estamos con Brenda Navarro, Ceniza en la boca, pero también vamos a leer a Margot Glantz, con Solo lo fugitivo permanece, Valeria Luiselli, La historia de mis dientes, Guadalupe Nettel, El matrimonio de los peces rojos, Olivia Teroa, Respirar bajo el agua, Ana Negri, los eufemismos, y el del siguiente mes, que es Punto de Cruz de Jasmina Barrera, ¿no? Los dije en desorden, pero bueno, son un poco esas las obras de este año, y bueno, además de que las elegí porque me gustan, varias de esas autoras, de hecho ya las hemos leído varios años, ya estamos por la segunda, tercera obra que leemos de alguna de estas autoras. Trato de elegirlas también por la variedad de temáticas. Por ejemplo, ahora con Brenda Navarro arrancamos, y bueno, está esta propuesta de pensar las migraciones, de pensar los desplazamientos, de pensar también los vínculos familiares, porque esta novela, no es spoiler, arranca narrando el suicidio del hermano adolescente de la protagonista. Entonces de ahí, bueno, ya se va construyendo como toda la historia, cómo es que sucede esto, qué pasa con los desplazamientos, eh, no solo físicos, sino también de un montón de cosas que nos atraviesan en el cuerpo cuando migramos y demás. Como dije, vamos a tener otra novela que también habla de migración de México a Estados Unidos, pero bueno, también tenemos eh, algunas otras obras que hablan, como, no sé, de la amistad entre mujeres, de hijos de exiliados, exiliadas, argentinas en México, qué pasa con esas generaciones que, bueno, han nacido ya con los padres que están en el exilio, y bueno, qué implicaciones tiene. Bueno, distintas temáticas, como que eso también me gusta, traer como distintas problemáticas, que haya un poco de variedad de mes a mes, y también un poco encontrar ahí algún equilibrio entre novela, cuento, ensayo, que tanto traemos. Así que bueno, eso es un poco lo que viene para este año. Los encuentros son todos los últimos martes de cada mes. Así que bueno, eso, se pueden inscribir, toda la información está en un link en el perfil para quien quiera, puede chusmear todo, como ahí está mucho más detallado, pero es más o menos esa la propuesta de este año. Buenísimo. Así que ya pueden empezar a seguirte o a preguntarte, que ya en 2 días además empieza el taller, Además, y si no también para más adelante. te la agarras y difícil soltarla, o sea que es Buenísimo. hay tiempo. Mariana, ¿y por qué es solo escritoras? En este Solo autoras. caso, como te digo, por ejemplo, el mes pasado hice un taller sobre Rulfo y bueno, demás. Pero bueno, en el caso de este ciclo, que es un poco con el que empiezo La letra en llamas, es, bueno, por un lado me enfoqué en México, como lo que te comentaba, por decir, bueno, quiero tener un vínculo con mi tierra. La parte literaria, que tiene que ver
con mi formación, y la parte de la escritura de mujeres, que tenía que ver con traer y difundir otras voces distintas a las que el canon usualmente ponía como frente a nuestra mirada, ¿no? Octavio Paz, Carlos Fuentes, nombres como más o menos con, con cierta relevancia. Bueno, tenía Claro. ganas de leer otras cosas, ¿no? Y también tiene que ver con mi formación. Yo cuando estudié la carrera en letras tampoco es que leí tantas mujeres en comparación a la cantidad de escritores varones que leí. Entonces también era una oportunidad para mí para echarme un chapuzón en toda esta otra literatura y bueno, como también ponerla en primer plano. Me parece interesante porque me imagino, aquí sabes más que yo, pero uno no es algo inimaginable, que hay algo ahí también, tal vez por ser mujeres, cierto silencio, ¿no? Respecto a las obras, digamos. Entonces, hay una mirada también de género ahí que vos has tomado como una línea, un eje para desarrollar también, ¿no? De esta propuesta de escritoras. Sí, y por ahí ahora, hoy en día empieza a haber como más difusión de las escritoras que hoy están escribiendo, más visibilización de autoras del siglo XX, del siglo XIX, pero bueno, sí, son obras que muchas de ellas, por ejemplo, en el siglo XX, en su momento, por ahí no fueron tan renombradas, porque tal vez los temas de los que escribían los consideraban demasiado domésticos, demasiado intimistas, demasiado sentimentales, que obviamente estos tres son valores que vienen un poco también desde el patriarcado, de eso no vale tanto, ¿no? Como otras temáticas que son, entre comillas, se decía, más universales, ¿no? Y acá es, bueno, vamos a traer también lo que estas propuestas que hablan desde lo doméstico, desde lo íntimo, desde esos otros lugares, que también me parecía interesante como traerlos. Buenísimo, buenísimo. Yo me quedaba pensando antes, tal vez porque sobre todo quienes nos estén viendo o escuchando, como cuál sería la relación entre por qué Palabra Migrante, que es un colectivo de salud mental, está teniendo este live con vos sobre literatura, ¿no? Pero en esto de que vos decías, cómo muchas personas pueden encontrarse o mantener sus raíces a través de la literatura, a través de su idioma y de la lengua. Yo soy de Chile, por ejemplo, y cuando leo a Pedro Lemebel, me pasa eso que me encuentro con toda la jerga chilena, ¿no? Y me imagino que en esto lo mismo, ¿no? Cuando uno es extranjero y no conoce el idioma nativo, por más que hable español, que sea común, hay un montón de modos, de formas, de dichos que se desconocen y que uno como que las va perdiendo, ¿no? O no las encuentra en el lugar de destino. Eh, y creo que eso es como, estos talleres justamente permiten como un encontrarse con eso nuevamente, para personas esos migrantes y para quienes no lo son, es como lo que decías, ¿no? Esta apertura hacia la apertura de mundo, ¿no? Y también el poder hacer comunidad, que a veces hay muchas personas migrantes, o incluso no migrantes, ¿no? Que se encuentran muy solas o desarraigadas tal vez, y en esto de poder ir a un taller, poder estar ahí y conocer a otra gente que tiene los mismos intereses, los mismos fines, les permite empezar a hacer comunidad y como a mí me pasa a veces, estoy en grupos de Facebook de personas migrantes, sobre todo de chilenos, y preguntan, no sé cómo hacer amigos, porque los modos son distintos de hacer amistad también, ¿no? Y cada comunidad va teniendo distintas formas de cómo se va juntando, ¿no? No sé cómo lo pensás. La gente que llega a tus talleres, por ejemplo, también son personas argentinas, son personas migrantes, te llegan todo, ¿cómo Hay va un poco sucediendo? de todo, porque eso no lo dije, pero estos talleres son virtuales. Ujú. Entonces, si bien cada tanto saco alguna propuesta presencial, particularmente este ciclo de escritoras mexicanas es virtual, lo cual permite que se sume gente de distintos lugares. Entonces, se suma bastante gente de Argentina, se suma gente de México, últimamente se viene sumando gente también de Ecuador,
Y bueno, nada, eso evidentemente lo que hace es enriquecer un montón el espacio, ¿no? Porque también Claro. obviamente cada uno lo piensa desde su lugar. Es interesante, por ejemplo, ahí la mirada argentina sobre textos mexicanos, ¿no? De, esto yo lo había entendido de otra forma, pero por ahí uno sí lo había entendido desde otro lugar. Y bueno, nada, como ahí siento como que se abre las posibilidades del sentido que almacena un libro, ¿no? Y eso creo que me parece que es que es lo rico. Y bueno, eso por un lado, y por otro lado, bueno, más en general, para mí la literatura es dialógica, ¿no? Incluso, obviamente, cuando estamos en un espacio así, en un taller, mucho más. Y tenemos al lado personas con las que podemos conversar, pero cuando no, simplemente el hecho ya de leer a alguien es entrar como en un diálogo con esta otra persona que tiene una propuesta literaria y que desde ahí nos ofrece una mirada para pensar el mundo con cualquier tema, ¿no? Sea migración, sea no sé, cualquiera que fuese la temática, ¿no? Y creo que también lo rico es ver como muchas cosas que nos pasan como seres humanos, como experimentar amor, dolor, desarraigo, etcétera, cómo se viven también en ciertos contextos, ¿no? Porque eso también cuando lo baja a, no sé, un proceso de migración o alguien que vive en tal lugar o que pertenece a tal cultura, también, bueno, se permite ver como ciertas emociones, en general Sí. experimentamos todas y todos, se viven en un momento específico en una cultura. Y bueno, obviamente a través de la mirada que propone la persona que escribe. Claro, completamente. Quiero aprovechar si alguien tiene consultas, nos puede escribir y aprovechamos de responder. Así que ahí está abierto el chat. Te mandaron, Beatrix, te mandó saludos, Mariana. Ah, sí, sí, ahí vi. Un saludo, Bea. Ya nos vemos el martes. Y ahora yendo un poquito más hacia vos, como persona que también migró, eh, ¿cómo fue para vos ese proceso? ¿Hay algo que como fue tranqui, fue difícil, lo viste como con desarraigo, o hubo un proceso como de adaptación? O sea, siempre hay como un proceso de adaptación, digamos, ¿no? Pero ¿cómo lo fuiste llevando? ¿ qué pensás que nosotros como comunidad podemos aportar también a la llegada de personas migrantes? Eh, Fueron muchas fueron preguntas. como 5 preguntas en una. Pero Sí, sí, bueno, sí. voy contando y lo que vaya Adelante, surgiendo. adelante. Sí, bueno, como bien le mencionas, siempre hay un proceso de adaptación. Hay momentos que son muy heavy, o en mi caso lo fueron, y bueno, después todos. Creo que algo que me ayudó incluso en los momentos difíciles es sentir que quería estar acá, que eso es importante. Eh, entonces, bueno, al inicio cuando no tenía trabajo, no sé qué, se me acaba la plata, bueno, me dio uno la rema porque, bueno, la voy a pelear porque la quiero pelear para vivir en el lugar donde quiero vivir. Y bueno, nada, como esa parte fue difícil, evidentemente después toda la parte de las diferencias por ahí culturales, lingüísticas, bueno, son un montón de cosas que es un nuevo mundo, ¿no? Creo que uno empieza a decodificar una nueva cultura, distinta de hablar, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, acá en Argentina se hablan en español, es diferente. Y como que de ahí ya queda un chip para siempre. Siento, como que a mí me pasa siempre estar como en una especie de traducción constante, pues, con quién estoy hablando, quién es mi interlocutor, más o menos con cómo quiero, qué palabras voy a usar, si son palabras por ahí muy mexicanas no se van a entender, entonces bueno, tal vez ahí quiero usar otra palabra, bueno, además a mí que me gusta escribir, también ha sido todo no sé cómo decirlo, la escritura es decisión, entonces ya cuesta trabajo de por sí decidir las palabras o el estilo o incluso el tema. Bueno, cuando uno ya tiene estos dos códigos,
también está uno decidiendo qué cosas en qué variante quiere usar para escribir, y demás, ¿no? Así que bueno, ha sido como un proceso medio loco y ya siento que uno ya está en esa, ¿no? Que ya forma parte como de la vida cotidiana de una persona que ya vive en otro lugar que no es el suyo, que puede ser en otro país, pero también a veces estas diferencias radicales se dan mismo entre regiones de un mismo país, ¿no? En distintos territorios también puede suceder eso como con las migraciones denominadas internas. En cuanto, bueno, en cuanto a los aportes, creo que también este proyecto, inicialmente yo lo había pensado, el ciclo de escritoras mexicanas, hacerlo presencial, esto pre-pandemia. Y de hecho alcanzamos a tener el primer encuentro de manera presencial, y un poco ahí, cuando estaba pensado de forma presencial, sí mi idea era, bueno, voy a tratar de difundir también un poco lo que se hace en México, que México está del otro lado del continente, bueno, traer un poco qué se está haciendo allá, etcétera, también como una especie de aporte y como una forma también de generar intercambio entre las personas que asistían, ¿no? Después de ese primer encuentro llegó la pandemia y empezó la virtualidad, y como se sumó gente de distintos países, bueno, Claro. en esa modalidad por el momento, tal vez después haga algunas otras propuestas presenciales, pero bueno, eso, creo que también eso es lo rico en ciudad intercultural, digamos también desde la literatura, desde los demás ámbitos de la cultura, pero también, por ejemplo, la gastronomía. Yo siento que en Buenos Aires es como quiero comer comida venezolana y encuentro comida venezolana, quiero comer comida, Sí. bueno, se encuentra mucho, ¿no? Y también hay así propuestas dentro del ámbito cultural, etcétera, y bueno, creo que esos son los aportes, no sé si aporte, pero lo que enriquece la diversidad, donde convergen personas de distintos territorios. Y bueno, finalmente sí, ya particularmente de cómo podemos ayudar en la llegada de alguien que migra, creo que el diálogo es fundamental. El año pasado con un compañero tuvimos la oportunidad de lanzar un taller de literatura e inmigración, justamente en la casita migrante del bloque migrante, y las personas que fueron, en su eran personas migrantes o personas argentinas, pero que por ahí se había dado en su caso esta migración interna, o bueno, otras personas argentinas con ganas de conocer justamente esta diversidad de voces, ¿no? Y creo que como lo que noté es que poder leer a personas que estaban escribiendo sobre procesos de migración también hizo resonar mucho las historias propias, y esa parte donde uno se piensa a sí mismo también a partir de la experiencia del otro, ¿no? Creo que eso fue algo también muy rico de ese espacio, y que también ahí ya cuando uno puede cuando escucha y cuando además puede verbalizar, también se da un proceso que puede ser de sanación, que puede ser de liberación, esto digo como para grupos migrantes, puede ser también un espacio de contención. No sé también tú cómo lo ves, ¿no? Que estás más desde ese otro lado, que ya está más vinculado a salud mental, como Claro. ser como también de la palabra en sus distintos formatos, ¿no? Sea diálogo, sea literatura, Sí. o demás. No sé tú cómo lo ves. Sí, no, justamente como lo decís vos, yo además pude participar en ese taller ahí en el bloque de trabajadores migrantes, lo amé, me encantó. Justamente ahí también conocí a Ocean Wong, creo que lo pronuncié bien. Eh, y ahí también te conocí más, digamos, ¿no? Porque creo que te había visto antes, pero ahí fue como tu propuesta y lo que transmites, ¿no? Y lo que formas. Y era también interesante todo lo que producía en las personas que estaban asistiendo al taller, ¿no? Y mucho lo que esto decir, un reconocimiento no solo entre las personas que estaban ahí mismo, sino a través de la literatura, ¿no?
y a veces eso sirve mucho porque uno puede quedarse, para algunas personas migrantes, como en una especie de soledad y pensar que es como que tal vez es, a pesar de que los procesos siempre son muy singulares, ¿no? Pero a veces uno se puede acompañar desde la soledad, digamos, ¿no? O incluso desde el desarraigo, ¿no? Y ahí como que empiezan otras, saber que tal vez no soy el único que está viviendo eso, puede ayudar un montón a iniciar un proceso, ¿no? O que yo a veces veía que había como mucha catarsis, ¿no? También hay como emociones contenidas y que justamente, como decías vos, era un proceso de contención. Eh, Preguntan ahí si puedes repetir las redes de contacto para inscribirse al taller. Sí, tal cual. Bueno, son a través de esta cuenta de Instagram, la letra en llamas. También está el mail, la letra en llamas mx, gmail.com. Bueno, ahí me escriben. Yo que soy soy la persona que hace todo, así que yo les voy a responder los mensajes porque respondo los mensajes, hago la propuesta, hago los flyers, hago la difusión, etcétera. Así que bueno, ahí yo les respondo. Igual en el Instagram hay un link, si entran a mi perfil, hay un link que justamente les lleva a un Linktree, y en él van a poder encontrar tanto el programa de escritoras mexicanas de este año, todo desglosado por mes, y un poco una descripción de lo que va el libro. Y por otro lado, la forma en que pueden inscribirse dependiendo del país desde el cual se sumen. Claro, claro. Buenísimo. ¿Querés agregar algo más, Mariana, respecto a tu taller? ¿Alguna información adicional? Ayer me quedó resonando lo último que decías y bueno, nada, mencionar también la importancia de las redes de contención, redes de diálogo. Creo que es eso algo fundamental, y que es lo que a veces también se crea en estos tipos de espacios. Para mí es algo también genial que eso suceda cuando sucede a través de la literatura, o ya sea de la lectura o sea de la escritura. Es algo muy lindo, porque también hay algo de lo creativo que está ahí como en el aire. Pero sí me parece fundamental estos espacios en donde una persona puede sentirse parte para expresar el sentir, la reflexión, y demás. Sí, sí, sí. Sí, que además que el sentirse parte es algo muy primitivo, o sea, muy no, como inherente a nosotros, ¿no? Como seres que nos conformamos dependientes desde que nacemos de un otro, absolutamente, ¿no? Entonces, de pronto estar ahí sin tener ese sentimiento puede tener efectos así como muy tristes. Tal Eh, cual. bueno, Mariana, quiero aprovechar a dar las gracias también al bloque de trabajadores migrantes. También nos pueden seguir, ellos nos ayudaron con el tema de la publicidad. Nos pueden seguir también en Instagram. Te recordamos nuevamente tu Instagram, pueden pinchar arriba y seguirla también, la letra en llamas, ¿no? Sí, Y bueno, si nos quieren seguir a nosotros, Palabra Migrante, también bienvenidos. sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por sumarse, y como digo, ahora ya están dando el ciclo de escritoras mexicanas, pero probablemente más adelante hagan propuestas más, escritoras que ya leímos hace muchos años y como que quedaron resonando, y hay gente que por ahí tiene ganas de leer. Y bueno, también tengo ganas de hacer algunas cosas presenciales para literatura, escritura y migración. Se está planificando, Buenísimo. cocinando a fuego lento, pero ahí va. Así que bueno, a partir de este Instagram, que es el que principalmente uso para la difusión, bueno, iré pasando esa información. Buenísimo. Y nosotros súper disponibles porque además que nos parece importante desde la mirada también de la salud mental poder promocionar estos espacios de encuentros de comunidad, ¿no? Y bueno, con el arte, con la literatura también. Tal cual. Bueno, estoy seguro que más adelante vamos a hacer otro link, Mariana. Sí, sí, este es el primer acercamiento. Y nada, me pareció Exactamente. muy lindo bueno, como tratar de llevar
hacia esta perspectiva de la salud mental, que también al inicio, bueno, me encantó la idea y después dije, bueno, ¿cómo podemos ir vinculando o tejiendo estas cosas entre migración, literatura, salud mental, que de pronto parecían como cosas muy, muy distintas? Así que me encantó la propuesta de poder pensar también cómo la literatura nos puede ayudar en nuestros procesos de reflexión, de sanación, de crecimiento. Sí. Y bueno, también pensándolo desde el punto migrante, que ustedes son una red de psicólogos que trabajan con perspectiva migrante y con una perspectiva antirracista, bueno, invitarme a un proyecto que soy de literatura, pero bueno, de una literatura que estoy difundiendo literatura mexicana, pero también como en otro territorio, ¿no? Así que bueno, me gustó mucho esa parte como de ir pudiendo conectar y bueno, si hay personas que son migrantes y que nos escuchan, pues también, nada, como que sigan el proyecto de Palabra Migrante, que está buenísimo. Y bueno, nada, también de abrirse a esas posibilidades de conocer un montón de cosas a partir de la literatura, está bueno. Estoy leyendo ahí, me distrae, perdón, que Irving pone, qué hermoso que estén generando estos espacios y seguir aportando las migraciones, espacios de reflexión, encuentro y cuidado. Bueno, muchas gracias, Irving, y bueno, genial. No sé si lo dije bien, pero bueno, eso me encantó también del espacio, así que muchas gracias por invitarme. No, a vos por su parte, Mariana, y por ofrecer estos talleres también. También hay algo que a veces la literatura, o hay intervenciones que tienen que ver con escritura y con literatura, están sistematizadas incluso. Y yo muchas veces también utilizo, sobre todo cuando el paciente hay una cuestión ahí como deseante, que se reconecta con la literatura y la escritura, es muy potente lo que uno puede armar desde ese lugar. Así que uno puede pensar una relación ahí copada, no solo también en esto que hablamos del reconocimiento de los personajes o de las situaciones o escenarios en la propia literatura, ¿no? Tal cual. Bueno, Mariana, estamos hablando entonces, te envío un gran abrazo. Yo debo decir que te sugiero al 1000%, porque estuve en tu taller, lo amé, me encantó, y además conocí a un montón de autores y autoras copadísimos. Así que súper sugerido. Gracias. Súmense al taller. Les espero todos los últimos martes de cada mes con el Club de Lectura de Escritoras Mexicanas. Así que, bueno, perfecto. Gracias. Cuídate. Chao. Chao. Besitos. Chao.